Hola a todos, continuamos con nuestro estudio de la mecánica. Se recuerdan, en el último segmento estábamos nosotros viendo los conceptos generales y dentro de ellos hemos estado enfrascados en el tiempo. Vimos lo que era el vector de posición, el vector velocidad, el vector aceleración, construyéndolo según un proceso de derivación. Y luego vimos el proceso inverso, construyéndolo según un proceso de integración. Una observación. Si ustedes ven, hemos usado bastantes y únicamente ahorita sistemas cartesianos. Y eso se debe a que en el sistema cartesiano es en el único sistema en el cual los vectores unitarios son constantes. En los otros sistemas no es así. Y eso hace que las derivadas de B no sean las componentes de R. En el caso de las cartesianas, las derivadas de B sí son las derivadas de las componentes de R. Pero en el caso de otros sistemas como polares, esféricas, cilíndricas, etc., las componentes de la velocidad no son necesariamente las derivadas de las componentes de la posición. Vamos a ver eso. Y la causa es de que los vectores de la base en sistemas polares, esféricos, cilíndricos, etc., no son constantes en el tiempo, como lo son en el sistema cartesiano. ¿De acuerdo? Esa es una observación importante. Ya van a comenzar a notar la diferencia. Vamos entonces a hablar un poquito del tiempo. Bueno, el tiempo, desde un punto de vista clásico, es universal. Esto significa que el intervalo de tiempo entre dos eventos medidos por diferentes observadores es el mismo. O sea, por ejemplo, si yo en un marco de referencia aquí en la Tierra pongo dos petardos y los enciendo al mismo tiempo y los dos estallan al mismo tiempo, necesariamente alguien que pase en una bicicleta va a escuchar simultáneamente el estallido de ambos petardos. Claro, eso es un efecto que se va a ir, la diferencia se va a ir marcando si la diferencia en las velocidades entre los dos marcos es más grande, ¿verdad? Pero a velocidades bajas, los eventos que son simultáneos en un marco de referencia van a ser simultáneos en otro marco de referencia. Y esa es la idea de la universalidad del tiempo en la mecánica clásica. Este hecho no se da a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, en donde el tiempo medido por observadores en diferentes estados de movimientos son distintos. Entonces ese es el punto que nosotros vamos a tocar. El de marcos, y entonces de referencia el tiempo clásicamente es un parámetro nada más, no entra como si fuera una coordenada. Otro concepto que quiero que toquemos es el de marcos de referencia inerciales. Así, en forma simple, un marco de referencia inercial, aquellos, porque son varios, ¿verdad?, que se mueven unos respecto a otros con velocidad constante. O sea que la velocidad relativa de ellos es constante. Esos son marcos de referencia inerciales. Pero una definición más profunda, un poco más filosófica, de los marcos de referencia inerciales es que son aquellos en los cuales se cumplen las leyes de Newton de manera estándar. Más especialmente la segunda, que es con la que hay que tener más cuidado. Okay. En los marcos de referencia inerciales, las fuerzas que yo voy a tomar como causas del movimiento son fuerzas que yo se las tengo que acreditar necesariamente a un agente físico, no a un efecto del movimiento. Ese es el punto claro. O sea, si se está moviendo un cuerpo, es porque hay un agente físico en su entorno, en su medio ambiente, que está ocasionando su movimiento. Eso ocurre en los marcos de referencia inerciales. La contraparte de los marcos de referencia inerciales son los marcos de referencia rotantes o acelerados. En estos marcos, como su nombre lo indica, el vector velocidad es variable
uno respecto del otro. Y en ellos no se cumplen las leyes de Newton en su forma básica. Por eso a estos marcos se les llama también no inerciales. Entonces, para hacer que las leyes de Newton sean otra vez formuladas en la misma forma y no tener que estar cambiando las leyes, tenemos que reformularnos la concepción de causa, o sea, el concepto filosófico de causa. ¿A dónde está la causa del movimiento? Y entonces tenemos que introducir unas fuerzas que se llaman fuerzas ficticias. Se llaman fuerzas ficticias por una terminología, porque no son tan ficticias. Pero ya van a ver ustedes la forma en que se introducen posteriormente para hacer que las leyes de Newton, formuladas de otra manera, sean cumplidas en estos marcos que son no inerciales. El concepto de masa. Es decir, el concepto de masa va asociado necesariamente con el concepto de inercia. Son sinónimos prácticamente. Masa e inercia. Es decir, un cuerpo es más masivo mientras es más inerte. ¿Qué significa que sea más inerte? Pues que sea más perezoso. ¿Más perezoso a qué? Pues si es traslación, a la traslación. Y si es rotación, a la rotación. Solo que en la rotación se sustituye el concepto de masa por su equivalente, ¿verdad? Que es el momento de inercia. Entonces, un cuerpo es más masivo si es más inerte. Es decir, si es más renuente, entre comillas, usando un antropomorfismo, si es más renuente a cambiar su estado de movimiento. Entonces, ese es exactamente el concepto de masa.